Bueno, ya son las 7:02 de la mañana, Rebe, pero nos comunicamos como todos los días a las 7 en punto con Jesús López Longoria, nuestro doctor, que siempre nos da puntualmente el tema del COVID aquí en el estado de Zacatecas. ¿Cuántas personas han fallecido lamentablemente? ¿Cuántas personas se han contagiado en este momento? ¿Y cuántas afortunadamente ya han salido de esta pandemia? Doctor, buenos días, los saluda Rebe Vidales y David Valdés. Doctor, muy buenos días. Buenos días, David y Rebe Vidales, con el gusto de estar en su espacio informativo. ¿Cómo estamos en los números, doctor? Bueno, en este momento estamos iniciando actividades con 708 pacientes estudiados negativos. Hay 18 que tenemos en proceso y que se espera que en el corte de las 18 horas podamos tener información. Uno corresponde a la Secretaría de Salud y 17 al IMSS, régimen ordinario. De igual forma, comentarles que tenemos 121 pacientes confirmados positivos, de los que han derivado lamentablemente 18 decesos. Ayer por la tarde-noche se presentó el último de ellos y hay 13 pacientes recuperados. Con relación al deceso que se informó ayer, fue a las 19:13. En este caso fue una paciente femenina de 68 años, residente del municipio de Villa Hidalgo, que apenas el día 2 había sido diagnosticada e ingresada al ISSSTE. Lamentablemente falleció. Ella tenía enfermedades adicionales como hipertensión arterial y obesidad. Y bueno, a la postre no logró sobrevivir de esta enfermedad. Asimismo, el día de ayer en la tarde se informó de 4 casos nuevos positivos que en la numeralia corresponden al 118 y hasta el 121. Hay 2 varones y 2 mujeres. Uno de los varones tiene 45 años de edad. El contagio fue con un caso positivo. Él va a ser manejado en domicilio en casa por la Secretaría de Salud. El siguiente es un masculino joven de 22 años. El contagio en él es de carácter comunitario. Lo va a manejar el IMSS Bienestar y estará en su domicilio. El siguiente es una paciente femenina joven de 26 años de Nochistlán, quien el contacto aquí es con un caso positivo del estado de Aguascalientes. Se manejará de forma ambulatoria a través de la Secretaría de Salud. Y finalmente, un masculino de 59 años de edad que viajó a Estados Unidos. Él es de Pinos, lo seguirá la Secretaría de Salud y está con estos datos estamos iniciando las actividades el día de hoy, 6 de mayo, aquí en Zacatecas, David y Rebe. Siguen aumentando de los casos aquí en el estado. Doctor, ¿qué pasó con la eliminación de este primer corte que teníamos todos los días a la 1 de la tarde? Explicarle a la gente por qué ahora nada más quedará el de las 6 de la tarde, que obviamente, bueno, pues sigue siendo preciso y también nos dará los datos exactos. Mira, son 2 las razones fundamentales. Una es que prácticamente no tenía movimiento porque se procesaba un número mayor, un número muy reducido de muestras. En razón a la dispersión geográfica que tiene el estado, el laboratorio buscaba acopiar el mayor número de muestras para procesar en el equipo, por un lado, y por otro lado porque a las 4 de la tarde generalmente ya corrió toda la muestra del día, y en razón de ello, para optimizar el número de reactivos, se decidió que solamente hubiese un corte de información. De esta forma se está ofreciendo a las 6 de la tarde la actividad completa de la jornada. Se da oportunidad que de las 7 jurisdicciones sanitarias, algunas de ellas muy distantes, como Concepción del Oro, Tlaltenango o Jalpa, pudieran hacer llegar con oportunidad las muestras, ser procesadas y ofrecer a la población un resultado ya más uniforme en el corte de las 18 horas. Doctor, hemos visto varias situaciones con el tema del COVID-19, las personas que están contagiadas y se encuentran en el hospital.
¿Es posible que se pueda operar a alguien que tenga algún otro síntoma aparte del COVID, teniendo incluso esos síntomas, o se tiene que esperar a que salga de la pandemia para poder realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico, doctor? Mira, David, siempre va a existir en los procedimientos quirúrgicos el sentido de la urgencia. Por ejemplo, alguien que tenga una cirugía de apéndice, digámoslo así, que es algo que no se puede diferir, no se puede reprogramar, tendría que revalorarse la condición respiratoria de la persona y resolver el problema quirúrgico. Ese es un caso. Ahora, imaginemos a alguien que tiene una fractura expuesta de alguna extremidad. Definitivamente el hueso no se puede quedar así visible, digámoslo así. Tiene que haber lavados quirúrgicos y, por supuesto, la resolución del problema, porque se enfrentarían a otros riesgos. Uno de ellos serían infecciones, dependiendo agregadas, dependiendo de la edad de la persona, riesgos de embolismo, de tromboembolia pulmonar, sobre todo cuando hay fracturas de huesos largos en una pierna. Tendría que evaluarse la circunstancia, David, y Rebe, de la persona y revalorar cómo se encuentra la condición respiratoria para, en el mejor momento, buscar esa solución quirúrgica del problema que tenga. Perfecto, doctor. Alemania, China anunciaban también una segunda ola, China para finales de noviembre, Alemania en un aproximado de 2 meses más. Yo sé que aquí en México apenas estamos llegando al pico de la pandemia, de la primera pandemia que nos está tocando con el COVID-19. ¿Es posible que tengamos una segunda ola, doctor? Sí, de hecho, aquí en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, había señalado una quinta fase, después de la tercera fase a la que estamos llegando, la cuarta donde hay un descenso y donde se desaparecen prácticamente los casos. Se estaba previendo una quinta fase de menor intensidad, naturalmente, que la primera aquí en México, porque ya generó inmunidad en muchas personas, pero también porque al ser un virus respiratorio y se comporta de alguna manera de forma muy similar a como lo hace la influenza, es decir, ante el cambio de clima, esperaríamos un repunte de las infecciones respiratorias que naturalmente se presentan año con año en esta etapa de las estaciones. Pero ahora vendría, además de todos ellos, además de la influenza, la enfermedad por coronavirus. Sí, así está prevista aquí en un primer inicio, salvo el comportamiento final de la epidemia, se habría visualizado en el mes de noviembre. Por último, doctor, ¿se espera una alza de personas contagiadas en una semana aproximadamente? Esto por la gente que salió el 30 de abril a festejar el Día del Niño. ¿Esto es cierto, doctor? Sí, David. El hecho de que estés sano y salgas cuando el virus está circulando ya de forma comunitaria, naturalmente incrementa el riesgo de que puedas infectarte. Habrá muchas personas que no lo manifiesten porque están jóvenes, no están sanos, no tienen ningún tipo de enfermedad agregada. Muchos de los niños seguramente así va a ser, pero cuando estos niños interactúen con un adulto mayor o con una persona que tiene enfermedades, o bien los papás de estos niños, cuando vayan a visitar o cuando entreguen víveres, si no tienen las debidas precauciones, sí se espera un repunte. Está corriendo, de hecho, el periodo de incubación, más o menos es un periodo de 5 a 7 días a partir de que se dio esa salida, en la que esperamos un repunte de casos. Por eso aquí en Zacatecas se estimó recorrer esta cúspide de la curva por estas circunstancias, digamos, ya más locales, pero sí se estima esperar casos positivos. Perfecto, doctor. Bueno, ya confirmamos que es un hecho que sí, en una semana aproximadamente, o tal vez en menos días, se vaya a presentar
estas personas contagiadas que salieron el 30 de abril. Es por eso que le reiteramos a la gente que nos está viendo, a esta gente que nos está escuchando también, que se quede en casa ahora, sobre todo el 10 de mayo, doctor. Por supuesto, esta es la premisa fundamental. Estamos justo en la semana más compleja, la más difícil, en donde ya tenemos evidencia de transmisión comunitaria en Zacatecas. Estamos viendo un incremento acelerado en el número de casos positivos y lamentablemente en el caso de las defunciones. Ya tenemos al día de hoy 18. Estamos constatando que las personas que se complican y que mueren son adultos mayores enfermos y son personas que tienen enfermedades agregadas, fundamentalmente diabetes, fundamentalmente hipertensión y problemas respiratorios. La causa de muerte obedece a que estas enfermedades se descompensan. En razón de ello, la premisa fundamental es no te expongas, quédate en casa. Y si tienes que salir, extrema las precauciones. Ponte un cubrebocas y guarda una distancia razonable para evitar que te infectes. Si ya estás infectado, quédate en casa porque eso ayudará a que resuelva la enfermedad y a que no expongas a contagio a otras personas más, sin dejar de lado naturalmente todas las medidas de higiene que se han venido señalando en días previos. Es nuestra única actividad, lo único que tenemos que hacer como ciudadanos, el quedarnos en casa para poder ayudar y apoyar a todos ustedes que son el sector salud. Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido la llamada y ya estaremos muy al pendiente de estos movimientos en los números, esperando que obviamente el trabajo y los números disminuyan en estos próximos días. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Muy buen día, David y Rebe. Con todo gusto, aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, así las cosas, ya nos lo dijo. Se vienen días muy difíciles, muy peligrosos. Si tiene que salir por necesidad de trabajo, de verdad, cúbrase bien. Tome las medidas de precaución necesarias. Mire, vámonos a informar con más temas. Por ejemplo, este fin de semana, del 8 al 10 de mayo, en el centro de Guadalupe, se llevará a cabo una jornada de